Hoy es un día especial como cada séptimo día, ¿no? Porque es un día especial que podemos contar con esa preciosa promesa de que sabemos que Dios ha apartado este día para que nosotros podamos tener una señal clara que Él es Jehová que nos santifica. Y hay un llamado especial que cuando Jesús estuvo caminando en la tierra, Él le tocó a dar a varias personas. Y el título de la meditación de hoy está nombrada precisamente por esas palabras: toma tu lecho y anda. La primera versión que vamos a estar analizando de esas palabras se encuentran en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Antes de proceder leyendo, ustedes se pueden vislumbrar esta escena en una casa. No sabemos exactamente el tamaño, pero debe ser una escena bastante impresionante. Una casa que está llena de habitantes escuchando a Jesús, y de momento en lo que Jesús está hablando, llega y se abre el techo de esa casa, y del medio del techo de esa casa, que de seguro cuando se empezó a abrir tuve que haber traído la atención de todos, viene y desciende este hombre en un lecho paralítico hacia el suelo. Y realmente debe ser una vista impresionante que debe haber llamado la atención de todos los que estaban allí presentes. Y sabemos que también llamó la atención e impresionó a Jesucristo. Y lo sabemos porque el resto del pasaje nos dice el versículo 5: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. O sea que la escena para Jesús también a ellos haber venido, ver que no podían entrar a esa casa, y más bien escogieron de alguna forma u otra: tenemos que llegar a Jesús. Subieron al techo con ese paralítico y lo bajaron desde el techo a la presencia de Jesús. Jesús quedó impresionado para salvación de este paralítico. La fe, exactamente, la fe de ellos. Sabemos que realmente cuando estudiamos los evangelios, nos dicen que a Jesús se lo estaba haciendo milagros. Su fama corrió por toda esa región, y la gente venía a buscar sanidad de parte de él. Creían que éste había sido enviado por Dios para la sanidad de las naciones. Y ellos que estaban llevando a este paralítico, porque el paralítico solo no se podía haber llevado, tuvieron que ser varias personas. Aquí mencionan 4, lo llevaron y lo trajeron a la presencia de Jesús. Y Jesús, al ver la fe de ellos, como dice el pasaje, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados, sin embargo, dice el pasaje, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque dice: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ahora, aquí se dice que interesantemente que inicialmente se hace una manifestación de algo que Jesús ve como fe, y tanto que pronuncia esas palabras sobre el paralítico: de tus pecados te son perdonados. Pero ante eso, de ese grupo que estaba en la casa llena, de aquellos que habían alcanzado estar cerca de la presencia de Dios, del Hijo de Dios con anticipación, para poder escucharlo a Él, habían algunos de entre ellos que se identifican como ¿qué? Como los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas?
¿Por qué se llaman escribas? Se conocían como personas, hay dos formas que se llaman, de hecho, escribas, pero se conocían como personas que ayudaban a redactar lo que eran los manuscritos de la ley a otros nuevos. Y ellos cuidaban y ellos conocían, estaban muy asociados con lo que era la Torá, con lo que era la palabra de Dios en general, porque ellos eran los que estaban cuidándola y transcribiéndola de un lugar a otro. Y se conocía como los escribas. Hay otro pasaje, por ejemplo, en Mateo 22, versículo 35, donde se le da el nombre doctor o abogado de la ley, dependiendo de la traducción que uno esté viendo. Y cuando uno se compara esa traducción, cuando Jesús le hace la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? El mandamiento más grande de todos es un escriba que se lo está haciendo. En ese pasaje se le llama un doctor o un maestro o un abogado de la ley, dependiendo de la traducción. Pero cuando uno ve la versión de Marcos, por ejemplo, en Marcos 12, se le dice, creo que es el versículo 28, se le dice que es un escriba, uno de los escribas que hizo esa pregunta. Otra palabra es que esos personajes se conocían como maestros, como doctores, como intérpretes de la ley, como dicen algunas otras traducciones. Eran personas que tenían asociación a la palabra de Dios. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, no lo tengo aquí en pantalla, pero vamos a ver si le pedimos a uno de los hermanos que me pueda ir al pasaje Romanos 10, 17 para poder leerlo junto con ustedes. Romanos 10, 17, y si alguien se puede acercar para que podamos ponerlo. No, la hermana dice que lo lee, pero no se quiere acercar desde allá. Pero vamos a ver si yo lo busco acá también para, hermana, léalo adelante y yo voy a citarlo también igual de acá. Adelante, hermana, con voz alta. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y puede ser que anteriormente me hayan escuchado citar ese texto, es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, porque en este versículo nos da a entender la esencia de la fe. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos que en ese tiempo las personas no fácilmente, como hoy día, que ya sea físicamente, como en el caso que muchos de ustedes tienen su propia Biblia, o en el caso a veces con algo tan sencillo como lo que es un teléfono o algo por el estilo, o una tableta, nosotros tenemos acceso a ver la palabra de Dios, ¿no? No hay razón, es muy difícil que uno, si no quiera, pueda conseguir una Biblia, ¿no? Y tenerla en acceso en su mano para leerla. Pero en ese entonces, la forma que la mayoría de las personas podían tener acceso a la palabra de Dios era a través de ¿qué? De la lectura que se hacía normalmente en la sinagoga, por ejemplo, y que la gente luego que ¿qué? Oía. Entonces, cuando vemos aquí, la fe viene por el oír de ¿qué? De la palabra de Dios. A lo mejor hoy día, si se estuviera dando el texto, podría decir que la fe viene por el leer, porque muchos la leen, pero en sí algunas personas como quiera tienen que escucharla porque puede ser que no sepan leer. Pero el tema está que vemos acá, que hay una conexión intrínseca muy cercana entre lo que es la fe y la palabra de Dios. Para ver fe necesita ver ¿qué? Palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen que yo tengo fe en algo que muchas veces contradice la palabra de Dios. ¿Es eso fe? No es la fe bíblica, es la fe genérica que usa el mundo. Porque la fe bíblica tiene como su fundamento la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, aunque las cosas todavía que son producidas por ellas no se vean, sabemos que es fiel que se va a cumplir porque Dios lo ha dicho. Y la fe, el creer en esa palabra, es que nosotros tenemos la sustancia de las cosas que no se ven, como esa definición que normalmente usamos de Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Entonces, para alguien realmente, si quisiera, porque es muy importante, si quisiera tener fe, ¿qué debería entonces hacer? ¿Qué debería estudiar? ¿Qué debería oír? La palabra de Dios, pero no solamente oírla, tiene que creerla. Entonces estas personas que habían escuchado de este personaje que estaba haciendo milagros, que coincidía con las profecías de un hijo de Dios, de un Mesías que venía,
para hacer sanidad, trajeron a Jesús a este paralítico y por la fe de ellos Jesús los recompensó. Pero vemos otro grupo de personas que algunos de ellos, que su trabajo estaba tener una asociación de la palabra de Dios más que cualquiera del pueblo común, que la leían, las transcribían y se la conocían porque se la conocían, por así decirlo, de memoria. Sin embargo, a pesar de conocer las profecías del Mesías, a pesar de que sabían que iba a haber uno que hacía milagros, y a pesar que estaban en un lugar para venir a escucharlo a él porque estaban curiosos, ellos ¿qué? ¿Tenían fe? No estaban manifestando fe. Simplemente leer la palabra de Dios sin tener un corazón humilde, sin querer ser transformados por ella, sin querer creer en ella, no es suficiente. Aquellos en esta habitación que más tenían conocimiento de la lectura de la palabra de Dios eran lamentablemente en este momento los que menos tenían fe. Ahora, eso no siempre fue la situación con los escribas. Sabemos que, pues, por lo menos en el relato que le estuve mencionando de Mateo 22 y Marcos 12, donde se le hace la pregunta a Cristo de cuál es el gran mandamiento de todos, o el más grande de todos, él al final dice que dice que Jesús está correcto, y Jesús le dice al final de ese intercambio de que no estás lejos del reino de los cielos. Entonces no era la realidad con todos los escribas. Pero sin embargo, sí, de algunos de los escribas, porque no fueron todos los escribas, dice el pasaje, algunos de los que estaban presentes, que sí tenían mucha asociación con la palabra, sin embargo, no solamente no creían, sino que se oponían a la obra de ¿quién? De Dios, que estaba haciendo por medio de su Hijo. Y así pasa hoy día, ¿no? Muchos de aquellos, y lamentablemente no podemos decir que son algunos, sino que muchos de aquellos que están más conocedores de la palabra, porque es su profesión de estudiarla, se han graduado de lugares de teología que supuestamente la estudian, son muchos de los más enemigos de la palabra de Dios y del mensaje que Dios da en su palabra. Así que no es el beneficio de la asociación simplemente de cercanía con la palabra, sino el ser humilde y poder creer lo que ella nos da. Gloria a Dios por eso, ¿no? Porque así tenemos esperanza todos, ¿no? Vamos a seguir con el relato. Sigue diciendo, ¿por qué habla así? ¿No? Eso nos dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús entonces hace la interrogante de por qué caviláis en sus corazones. Y sigue diciendo en la siguiente diapositiva, versículos 9 al 12, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Viene Jesús y sigue, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo. Y Jesús se enfoca en él y dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Entonces él, hablando del paralítico, se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos que estaban allí en esa casa llena, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Gloria a Dios. Ahora, hay una lección muy importante hay muchas lecciones muy importantes pero en este relato, pero me gustaría enfatizar la que aparece en Deseado a todas las gentes, página 235, párrafo 4. La sierva de Dios nos dice, el paralítico halló en Cristo curación tanto para el alma como para el cuerpo. La curación espiritual fue seguida por la restauración física. Esta lección no debe ser pasada por alto. Hay hoy día miles que están sufriendo de enfermedad física y que como el paralítico están anhelando el mensaje, tus pecados te son perdonados. La carga del pecado, con su intranquilidad y deseos no satisfechos, es el fundamento de sus enfermedades. No puede hallar alivio hasta que vengan al médico del alma. La paz que él solo puede dar impartiría vigor a la mente y salud al cuerpo.
Para él poder ser sanado, primeramente tenía que ocurrir ¿qué? Un alivio de esa carga de pecado que él tenía en su corazón. Y eso vamos a ver un poco más por qué. Vamos a compararla con otra cita y luego vamos a volver a este pasaje. Dice la sierva del Señor en Consejos sobre la Salud, página 346, una gran cantidad de las enfermedades que afligen a la humanidad tienen su origen ¿en dónde? En la mente. Y pueden ser únicamente curadas, dice, curadas únicamente si se restaura a la mente, a la salud. Existe un número mucho mayor de lo que imaginamos de personas que están mentalmente enfermas. O sea que la causa de enfermedad para muchos físicamente surge previamente una enfermedad que mental. Y hay una cercanía, como en el caso de la persona que Jesús acaba de sanar, de esa enfermedad mental con una afectación espiritual. De hecho, está muy cercanamente integradas lo que es la salud mental con la salud espiritual. Si nosotros estamos y nos sentimos mal con Dios, espiritualmente, eso va a afectar nuestra salud mental. Entonces es importante que podamos nosotros, en algunos casos especialmente, identificar que puede ser que el problema básico que la persona tenga, fundamental, sea una ruptura espiritual con Dios, una carga de pecados que no le deja tener pensamientos sanos que ayuden por lo tanto su cuerpo. Y es una realidad realmente que pues en la medicina últimamente se ha ido descubriendo más y más, que realmente una persona que tiene una salud espiritual mejor, y se ha visto en estudios, tiende a sanar mejor que una persona que tiene una relación pobre con Dios. Y se ha visto ese estudio no solamente en lo que son cirugías, con cánceres y con números de enfermedades que están cercanamente asociadas a lo que es una buena salud espiritual y por ende una salud sana mental. Y en este caso Jesús primeramente tuvo que hacer eso para que luego le pueda haber dicho a él: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él enseguida se levantó. Ahora, hay otro paralítico, que es el paralítico de Betesda, que aparece en el capítulo de Juan 5, donde Jesús a él le pregunta, como aparece en el versículo 6, ¿quieres ser sano? Él tenía que primeramente tener ese deseo de sanidad, de reconocer su condición, y a él le responde, Jesús le dijo entonces: levántate igualmente, toma tu lecho y anda. Ahora, aquí ocurre algo, y en este caso tengo la ilustración de lo que es el cerebro y lo que pues sería la espina o la columna central, y donde él, en este caso, él tuvo que hacer algo cuando recibió el mandato. Para uno levantarse, para uno andar, ¿qué normalmente uno hace? Lo piensa o manda, por así decirlo, el mandato del cerebro a moverse, o como en mi caso, para mover las manos. Tengo que yo mandar un mandato y eso inmediatamente se hace. Una vez que yo mando el mandato, yo no tengo que, por así decirlo, esperarme unos segundos, sino que es al instante se hace ese movimiento. Ahora, cuando Jesús se le pronunció a él: levántate, toma tu lecho y anda, ¿ustedes creen que él tuvo que mandar el mandato al cerebro y decir: él me mandó que me levante, por lo tanto tengo que levantarme? ¿O simplemente se levantó así y él ni sabía qué es lo que estaba pasando? Él tuvo que consentir en escuchar la palabra de Jesús y obedecer. El obedecer de él fue simplemente mandar del cerebro. Y me dijo que me levante, le mandó al cerebro la señal que se levante. Ya toda esa red que él tenía en el cuerpo se había sanado, pero él tenía que ejercer el acto de la fe en mandar esa señal al cuerpo para que se levantara. Y por eso era esencial, para él poder hacer eso y creer en hacer eso y mandar esa señal, que él tenía que primeramente hacer. Creer que ¿qué? Que la palabra de Jesús le daba la habilidad, el poder para que eso pudiera tomar lugar. Pero si él, sin embargo, estuviera cargado de sus pecados y pensara que no, yo soy tan indigno en recibir la sanidad que no hay forma que pueda ser sanado, ¿podría él mandarle eso al cuerpo? ¿Podría él confiar en la palabra de Jesús? ¿Podría él tener la fe suficiente para seguir adelante? No, era necesario, como dice la sierva del Señor, que él creyera y fuera aliviado de esa carga de pecado para que él pudiera entonces recibir esa sanidad física.
para que él pudiera creer las palabras de Jesús, de que cuando le dijo levántate, él no tenía ninguna restricción para poder levantarse. Y así similarmente ocurre con muchos de nosotros. A veces cuando vemos un relato como en el caso del hombre ciego, que aparece en 4 capítulos más tarde en Juan 9, del 1 al 7, no lo vamos a leer completamente, pero sabemos que en este relato, primeramente se estaba cuestionando que si como él había nacido ciego, si había sido porque él pecó o si no sus padres fueron los que pecaron. Rápido lo asociaron con el pecado como tal. Y Jesús en el caso de él le da un mandato de que él vaya, le pone primeramente un barro que le crea con la saliva, se lo pone alrededor de los ojos y le dice que vaya al estante, se lave al estante de Siloé y que él, dice el pasaje, que él fue y luego fue que pudo ver. Y aquí las acciones que él hace son más visibles. Nosotros vemos que se le hace eso, se levanta, va al lugar del estante de Siloé, se lava y viene con la vista ya viendo. Y es algo que nosotros externamente vemos. Pero en ambos casos, o por así decirlo, en los 3 casos que vimos, en todos tuvo un hilo en común. Todos tenían que responder al mandato que Jesús le había dado. Este mandato dice, ve, lávate en el estanque de Siloé. Ese mandato es fácil de nosotros verlo visiblemente. Pero cuando le dijo Jesús al paralítico, tanto en Betesda como en aquella casa, levántate y toma tu lecho, nosotros como tal no vemos que él manda el mandato porque no es algo que podemos presenciar visiblemente. Pero en ambos casos tiene que haber un consentimiento de la voluntad para creer la palabra de Dios. En todos los casos que hay una sanidad, en este caso, tiene que haber un consentimiento de la voluntad. Y por eso ahora tenemos que realmente valorar el correcto ejercicio o uso de la voluntad. Esto es crucial como elemento para que nosotros podamos realmente tener el perdón de los pecados y también la sanación. Si yo retengo mis pecados, si yo no confeso mis pecados, ¿puedo yo recibir sanidad de mis pecados? No, tengo que consentirle, soltarlo y dárselo a Cristo. Venir a Él y Él sí me sana. Para yo tener la sanidad que Él también ofrece, igualmente, yo tengo que ejercer la voluntad, dar el consentimiento. La sierva del Señor, hablando en relación a cómo Dios creó el hombre, en el libro Temperancia, página 11, párrafo 7, nos dice lo siguiente. Nuestros apetitos e inclinaciones fueron establecidos divinamente, y cuando fueron dados al hombre, eran puros y santos. Era el propósito de Dios que la razón gobernara ¿qué? Los apetitos y que estos contribuyeran a nuestra felicidad. Y cuando están regidos y controlados por una razón santificada, son santidad a Jehová. O sea, que se pide que haya un control de lo que son los apetitos y las pasiones, por así decirlo, humanas, de parte de ¿qué? De la razón. Que el cuerpo que uno tenga dominio propio. El pecado ha causado que, sin embargo, ese equilibrio, esa razón, ese balance que el hombre tenía, ahora es ¿qué? Desproporcionado. Ahora los apetitos controlan ¿qué? Muchas veces la razón. Y la gente se guía por los impulsos en vez de que la razón los mantenga en sujeción. Y no debería ser así. Dios no quiere que eso sea así. No fue el propósito de Dios que fuera así. El propósito de Dios era que la razón dominara ¿qué? Los apetitos, todos los deseos que el hombre tiene. Pero lamentablemente por el pecado en muchas personas no es así. Sin embargo, Dios sí quiere establecer eso. Y bueno, no vamos a leer todas estas citas, pues reflejemos a Jesús, página 167. Pero la sierva del Señor habla precisamente el concepto de que desde temprano el diablo trata de atacar esa área. Y una de las cosas que dice la sierva del Señor, que en algunos niños los poderes morales predominan fuertemente. Tienen voluntad para controlar sus mentes y acciones. Y en otros, las pasiones animales son casi irresistibles. Y a veces dice que esto se puede manifestar en un mismo hogar. Que un niño es controlado, tranquilo, domina, por así decirlo, sus pasiones, sus deseos, sus impulsos. Pero hay otros que como que son casi irresistibles. Ahora es importante saber que aún al niño
que le es casi irresistible, no dice que es irresistible, sino que casi irresistible. Son dos cosas infinitamente distintas, ¿no? Ser irresistible y casi irresistible. Casi irresistible dice que son fuertes, que es muy difícil, pero no imposible. Sigamos. Para manejar estos diversos temperamentos que frecuentemente aparecen en la misma familia, los padres, así como las madres, necesitan paciencia y sabiduría del divino ayudador. Y una de las cosas que hace un llamado a ella, y esto es de Conducción al Niño, página 179, es que los padres desde temprana edad, antes que el niño se vaya salido de los brazos de sus padres, deben trabajar, y todo es con la ayuda de Dios, para que Satanás no se posesione del corazón de sus niños. Antes de que salgan de sus brazos, ya debe dar una educación que ayuda al niño a controlar sus pasiones, sus temperamentos y mantenerse en control. De hecho, eso es algo que la Biblia pues enfatiza también. Se ve un poco con lo que las instrucciones que se dio a Manoah, también las instrucciones que se dio a Elizabeth en relación a su hijo, a Juan el Bautista. Y cuando uno estudia también el Espíritu, eso también son las medidas que tomó en este caso de María para lo que es el nacimiento de Jesús. Y desde antes aún, de hecho, y eso es algo que ella entra mucho más en tema y no vamos a tocarlo ahora, pero antes que aún el niño nazca, lo que es la alimentación de la madre, el temperamento de la madre durante el embarazo afectan el desarrollo del cuerpo del niño. Y uno puede hacer que un niño, por el temperamento que tenga la mamá, dice la sierva del Señor, afectar los impulsos que se desarrollan naturalmente en el niño. Por eso una mujer que está embarazada, más allá también, porque ella habla también de aún en la selección de la pareja. Uno puede estar trayendo una pareja que es enfermiza o que tiene unas características genéticas hacia el mal que son fuertes. Pero si ella toma cuidado durante el trabajo todavía del desarrollo fetal, puede ayudar qué factores genéticos, qué predisposición dominan en ese niño cuando nazca. Al igual que, como dice la cita, durante el tiempo que lo tiene en sus brazos, todo ese proceso educativo ayuda al niño para ver si va a ser una persona que tiene más control de sus emociones o un niño que va a encontrar esos impulsos casi irresistibles. Obviamente también aparte de eso está lo que uno alimenta al niño. Si yo le estoy dando al niño con cereales azucarados y un montón de azúcar, ¿qué usted cree que va a pasar con el niño? Va a encontrar que quedarse tranquilo es casi imposible. ¿Por qué? Porque le estamos dando una influx de azúcar que hace el niño y de químicos que lo hace intranquilo, entonces imperactivo. Y todo eso nosotros también tenemos que tomarlo en cuenta como tal. Pero sin embargo, ese es un mensaje que es para todos. En Hogar Cristiano, página 300, dice: no hay seguridad para hombre alguno, sea que joven o anciano, a menos que, ¿qué cosa? A menos que sienta la necesidad de solicitar el consejo de Dios a cada paso. O sea, ya sea niño, ya sea joven, ya sea anciano, todos necesitamos el consejo ¿de quién? De Dios para poder salir adelante. Vamos a leer un poquito acá donde dice acá en la línea subrayada. Dice: el corazón debe ser custodiado como lo fue el de José. Entonces hará frente con decisión a las tentaciones, a apartarse de la integridad, diciendo: ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. La tentación más poderosa no disculpa el ¿qué? El pecado. Por intensa que sea la presión a la cual nos veamos sometidos, el pecado es ¿qué? Es un acto nuestro. La sed de la dificultad se está en el corazón y regenerado. Para nosotros poder obtener la victoria necesitamos depender ¿de quién? De Dios. Amén. Sigue diciendo la sierva del Señor, y esto es de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 146. Por medio de la fe y la oración, todos pueden cumplir los requisitos del Evangelio. Otra vez, ¿qué es la fe? ¿La fe de dónde viene? ¿Depende de qué? Del estudio de la palabra de Dios. Entonces podemos decir por medio de la fe, o sea, y la fe viene por oír por la palabra de Dios, y para yo tener más fe necesito ¿qué? Estudiar más la palabra de Dios. Entonces, por medio de la fe y la oración, todos pueden cumplir los requisitos del Evangelio. No dice algunos, sino todos pueden cumplir los requisitos del Evangelio. Nadie puede ser forzado a transgredir. Primero que tiene que ganarse el consentimiento propio. El alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión
pueda dominar la razón o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. No importa no importa cuán fuerte sea la tentación, no es excusa ¿para qué? Para el pecado. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmos 34:15. Alma tentada, clama a Jehová, arrójate indefensa e indigna sobre Jesús y clama sus promesas puras. El Señor, ¿qué hará? Escuchará. Cuando te sientas tentado, nos dice la palabra de Dios que ¿qué? Clama a Jehová y Él que te escuchará. Sus oídos están ¿qué? Atentos a tu clamor. Así que cuando te sientas tentado, no hay razón que caigas. ¿Por qué? Porque si clamas a Jehová, Él te escuchará. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural y brindará su ayuda en todo momento de tentación. No hay razón para que seas derrotado vez tras vez tras vez. En Cristo, Dios ha dado la ayuda para que tú puedas salir victorioso. Y eso lo tenemos como promesa ¿de qué? De la palabra de Dios. Sigue diciendo así para el Señor, y no vamos a leer toda esta cita, pero dice que, similar como hemos leído, el pecado es el acto individual del pecador. Antes que el pecado exista en el corazón, ¿qué tiene que darse? El consentimiento de la voluntad. En la cita anterior decía el consentimiento propio. El consentimiento propio se refiere al consentimiento de ¿qué? De la voluntad. Nosotros tenemos un poder que Dios nos ha dado, y es el libre albedrío. El libre albedrío por sí mismo no es el que te da victoria, pero el libre albedrío es lo que nosotros podemos en disposición o en contraposición a la palabra de Dios. Si nosotros consentimos en que Dios nos ayude, si nosotros clamamos, recibiremos de Él, tenemos promesas de Él, que recibiremos de Él la ayuda, el poder para vencer. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es la tentación? ¿Es la tentación pecado? Eso es muy importante. Créanlo o no, pero es muy importante. ¿Es la tentación pecado? ¿Cuántos creen que sí? ¿Cuántos creen que no? ¿Cuántos creen que no? Que no es pecado. Veo muy pocas manos. Me preocupa eso. La tentación no es pecado, pero muchas personas creen que sí. ¿Y por qué es importante eso? Porque muchas personas creen que cuando están siendo tentadas, que ya han pecado. Y como están pecados, dicen, pues entonces le siguen. Y ahí sí pecan. Ese es el problema. Pero pasa mucho. El diablo quiere que nosotros pensemos que ser tentado es pecado. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de la tentación? Vamos a Santiago 1, 3 a 15. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, no es automático al que al ser tentado, yo he pecado. Solo podemos ser que sentamos el impulso hacia algo. Pero eso no significa que porque has sentido de impulso, has pecado. En medio de ese impulso, si uno hace ¿qué? Uno puede parar, pero solamente uno puede parar si hace ¿qué? Clama a Jehová, como dice el pasaje. Ayúdame, que soy tentado. Busca de su palabra. Por medio de la fe y la oración vimos anteriormente. Así que busca su palabra. Y orar, ¿qué es? Clamar. Y nosotros pues entonces podemos obtener ¿qué? La victoria. Amén, amén. Pero si nosotros no hacemos eso, estamos consintiendo a la derrota. O sea que es el ejercicio de la voluntad. El ejercicio de la voluntad allí, la libertad del libre albedrío lo tienes en decir, Jehová, ayúdame, que estoy siendo tentado. Lo mismo que hermano José con así. la esposa de Potifar. Exacto. Sí. Claro, y eso es lo que mencionamos en uno de los ejemplos acá, que decía él, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, nosotros si ponemos los ojos ante el cielo, veremos la mano extendida que Dios nos envía de su Hijo
para ayudarnos a obtener la victoria. De hecho, vamos a leer un pasaje que no está aquí agregado en las diapositivas. Voy a pedirle a un voluntario si me puede ayudar. No sé si Héctor, si tienes ahí que estás ya cerca, o si no, María Fernanda. Hebreos 2:18. No lo tengo en pantalla, pero vamos a agregarlo porque de momento me lo trajeron en mente. Bueno, el Espíritu de Dios, gloria a Dios. Si puedes leerlo acá. Hebreos 2:18. Dice la palabra, y como Él padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Como Cristo padeció siendo tentado, Él es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. Pero si nosotros no clamamos y no pedimos ayuda, ¿vamos a ser victoriosos? ¿Va a poder socorrernos si nosotros, en vez de buscar su ayuda, lo evitamos? Dígame, hermano. ¿No puedes leer? ¿Lo tienes ahí? Clama a mí que yo te responderé. Qué bonito. Amén. Amén. Esas son promesas bíblicas de que Él está presto para escucharnos y ayudarnos cuando somos tentados. Pero es importante saber que la tentación no es pecado. No se sientan porque están siendo tentados que ya pecaron. No. O sea, todavía tienen tiempo. Cuando se siente tentado, es momento de ¿qué? De clamar, de orar, de tener fe, de recordar las promesas de la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos habla fuertemente hacia eso y vamos a leer algunos pasajes. Pero antes de ese, vamos a leer el siguiente que aparece en nuestra elevada vocación, página 89, párrafo 5, donde se nos dice lo siguiente: la tentación y las pruebas nos asaltarán a todos. No hay ninguno que no vaya a ser tentado, hermanos. Hasta Jesús fue tentado. Pero no necesitamos ser ¿qué? Vencidos por el enemigo. Nuestro Salvador ha vencido por nosotros. Satanás no es invencible. Cristo fue tentado para que supiera cómo ayudar a cada alma que después sería tentada. La tentación no es pecado. El pecado está en ceder a la tentación. Amén. La tentación significa, y esto es muy hermoso, la tentación significa victoria y gran fortaleza para el alma que confía en Jesús. Amén, ¿no? Entonces, cualquier momento que tú estás siendo tentado, ese es momento para aquel que confía en Jesús, que vas a ver una victoria más para Cristo, una gloria más para Cristo. Cualquier tentación, qué bonito si lo vieran así las tentaciones, ¿no? Deberían de buscar verlas así. Son oportunidades para poder ejercer la fe. Son oportunidades para ser victoriosos. Y el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces es un momento de victoria cada vez que somos tentados. A veces, ay, yo no quiero ser tentado. Es el momento para tu victoria. Debemos de verlo de esa forma. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros nos sometemos a Dios, ¿el qué? Nos resistimos y Él huirá de vosotros. Pero si yo trato de resistir al diablo sin someterme a Dios, Él va a vivir de ustedes. Usted tiene presa lista. Entonces, para yo poder obtener esa victoria, yo necesito ¿qué? Someterme a Dios, consentirle, darle a Él mi voluntad. Hágase su voluntad en el cielo también, dice, y en la tierra, pero que se me haga en mi corazón, que su voluntad pueda ser la nuestra. Nos dice la palabra de Dios, y esto también otra promesa, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero el fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que no hay ninguna tentación, como dice la sierva del Señor en otras citas, no importa cuán fuerte sea, son momentos que tenemos que la ayuda de Dios, porque Él es fiel, Él no falla y Él ha prometido que no importa qué tentación tú tengas, tiene que haber una salida. Y esa salida la puedes encontrar si te sometes a Dios y Él te dará la victoria. Entonces, no importa en dónde los encontremos y en qué situación nos encontremos, si somos siendo tentados, hay una salida. Porque Dios ha prometido en su palabra que hay una salida.
Pero para yo poder ver y obtener esa victoria, ¿qué necesito hacer? Buscar, clamar a Él. Y Él responderá. Conocer su palabra, tener fe y oración, decía otra cita que estuvimos analizando. Estos son promesas bíblicas. No duden, hermanos, que no importa la tentación, siempre hay una salida. No hay razón para que tú caigas. Es momento, como estuvimos leyendo, para que tú tengas victoria. Es un escenario donde tú dices, bueno, no importa quién traigan en contra de mí, porque Dios está conmigo, yo saldré adelante y seré victorioso. En la señal de los tiempos, del 25 de marzo de 1886, dice la sierva, los medios que Dios nos ha dado para resistir la tentación son el estudio de que es su palabra y la oración sincera. Si recuerdan, la otra cita decía la fe y la oración. Y yo había dicho que cuando decía fe, basado en Romanos 10:17, también estaba entremetida, ¿qué cosa? Intrínsecamente, ¿de qué? La palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. O sea que yo, para tener fe bíblica, yo necesito ¿qué? Palabra de Dios. Por aquí lo dice de esta forma igual. Son el estudio de la palabra, un segundo, amén, y la oración sincera. Sí, porque uno puede estar orando, pero deseando que la tentación. Entonces ya ahí no deja de ser una oración, no está clamando, pero realmente, como cuando uno clama. Si yo digo, Señor, ayúdame, ¿qué es clamar? Clamar es clamar. No es, Señor, ayúdame. Ese no quiere que realmente. No pasa así. Y eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros a la tentación, según pedimos ayuda a Dios, pero realmente el corazón no está ahí. El corazón ya está cediendo. Entonces tenemos que también pedirle a Dios, ayúdame. Realmente clama por Él y Él te responderá. Dice la sierva, Señor, enseña los tiempos. Vamos a seguir leyendo. En su encuentro con el príncipe de las tinieblas, en el desierto de la tentación, nuestro Salvador precedió cada respuesta con las palabras, escrito está. Fue la palabra de Dios la que venció a Satanás. Quien la estudia se arma con las armas del poder divino contra los ataques del enemigo. Tu palabra, dijo el salmista, he escondido en mi corazón para no que pecar contra ti. Y qué bonito, ¿no? Podemos ver, porque aquí compara lo que es la palabra de Dios como armas. Deberíamos de ver, cuando veamos la Biblia, deberíamos de verla como que si estuviéramos entrando a una habitación donde está, o por así decirlo, un almacén que está lleno de diferentes herramientas de batalla, de diferentes armas, que si una espada, que si un machete, o como quieran decirlo. Pero realmente cuando tenemos en la palabra de Dios, tenemos un mundo de herramientas en contra de ¿qué? Del enemigo. Y cuando Él te vea llena con esa espada de Dios, de su palabra, ¿qué va a hacer Él? Huir. Por lo tanto, es importante, si nosotros vemos de la palabra de esa forma, que realmente confiemos, porque yo puedo estudiar la palabra como estuvimos hablando al inicio, y realmente no valorarla como herramientas que son para vencer el enemigo. Ahora, pregunta, ¿cuán vasto es el poder de Cristo para rescatar? Eso es una pregunta fácil. Mucho poder, dice una hermana. Completo poder. Infinito poder. Este pasaje es muy conocido, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que mucho, aunque no que uno puede decir mucho, en un sentido es una palabra que significa mucho, pero sería más apropiado, infinito poder. No hay nada en el cual no te pueda Él fortalecer. La clave está que yo le pida a Él esa ayuda y entonces Él me va a fortalecer. Ahora vamos a hacer un ejemplo bíblico de una situación pésima y horrible donde el pecado estaba en control de alguien. Eso se encuentra en Marcos 9, 17 al 27. Vamos a leer este relato porque realmente vemos una manifestación del poder de Cristo. Y el versículo 17 de Marcos 9 nos dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo,
el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él está ¿qué? Clamando ¿a quién? A Jesús. Dice. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, y puede ser que esa sea tu condición: creo, ayuda mi incredulidad, mi falta de fe. Otra palabra. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Ahí dejó de ser mudo porque empezó a clamar el espíritu, ¿no? Dice: y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amén. Aquí vemos un cuadro bastante impresionante, ¿no? Ese niño así, jovencito ya, y como le va y todo revolcándose con violencia. Debe ser una escena bastante impresionante eso. Yo creo que para muchos de los que estaban alrededor, algo de miedo ver esa escena. Y Jesús le había dicho que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora puede ser que tú te encuentres en una situación que, aunque no estés visiblemente echando espumas, aunque no estés revolcándote en el sentido físicamente en el suelo, pero sin embargo el control que Satanás tiene sobre ti es parecido como lo que tenía sobre ese niño, donde no estás haciendo lo que deseas, pero él tiene ese poder, por así decirlo, que se le ha otorgado para que él haga eso y lo que quiera contigo. Sin embargo, aunque te encuentres en esa condición, si crees, ¿qué puede pasar? Si crees en Jesús, pues serás salvo. Si crees en Jesús, lo que parece ser imposible será posible. Ahora vemos que en este relato, cuando Jesús le manda a salir al espíritu inmundo, ¿qué es lo que hace? Con violencia, ¿qué? Sacude al niño. ¿Y qué hace? Sale. Así que puede ser que cuando él, si tú clamas a él, con violencia te va a dejar ir. Pero te va a dejar ir, porque Jesús va a cumplir eso por ti. Sí, hermana, perdón. Amén. Si crees, verás la gloria de Dios. Igualmente, hermano. La incredulidad, sí. Hasta Él te ayuda con esa incredulidad, que es lo que vemos en este relato. O sea, pero sabemos que el enemigo puede ser que en una situación tan grave te quiera sacudir con violencia, pero cree que Él es posible de darte la victoria. No le es imposible darte la victoria. Y la sierva del Señor, en un material que se llama Youth Instructor, o instructor de los jóvenes. Adelante. Bueno, le digo para todos los hermanos, es un testimonio. Yo estaba creando mi primer niño, tenía 3 meses y medio, y le dio una soltura de estómago muy dura. La llevamos de un médico, no le hizo nada, la llevamos de otro tampoco, ya el niño iba a morir. ¿Ve? Ay, Dios santo. Entonces resulta que dije yo con mi esposo, el niño ya no se movía para nada.
y lo acosté en la cama y le dije a mi esposo, oremos por el niño porque este niño, si dejamos así, ya de esta noche no pasa, se muere. Entonces resulta que nos arrodillamos juntos y oramos por el niño. Y de ese momento el niño no volvió a tener más soltura hasta 3 días. Gracias a Dios, pero fue mi Dios que hizo el milagro, sin darle más nada. Sí, fue la voluntad de mi Dios. Sí. Y muchos milagros, Dios. Amén. Y Él puede eso y mucho más. No hay nada que Él no pueda hacer por nosotros. Pero aún si nos encontramos, como dijo la hermana, en un estado de incredulidad, Él puede ayudar nuestra incredulidad. Eso no es tropiezo para Él. Solamente debemos de creer en Él. Dice la sierva del Señor en esa revista que le estaba diciendo de Youth Instructor: ¿te esfuerzas por andar por el camino de la verdad y la justicia? ¿Te esfuerzas por por andar por el camino de la verdad y la justicia? Entonces no te desanimes por la tentación. Es cierto que serás tentado, pero recuerda que la tentación no es pecado, no es indicio del desagrado de Dios, del Señor, perdón. El que permite que seáis tentado, o Él permite que seáis tentado, pero mide la tentación por el poder que imparte para capacitaros para resistir y vencer. Es en el tiempo de la tentación y de la prueba cuando debes medir el grado de tu fe en Dios y estimar la estabilidad de tu carácter cristiano. No digas, me es imposible vencer. No digas, es mi naturaleza hacer así y asá, y no puedo hacer otra cosa. He heredado debilidades que me hacen impotente para la tentación. En tus propias fuerzas no puedes vencer, y eso es cierto. Pero la ayuda ha sido puesta en uno que es poderoso. Haz la oración. Muéstrame tus caminos, Señor. Enséñame tus sendas. Entonces cree la promesa: a los mansos guiará en el juicio y a los humildes enseñará su camino. Si el Señor dice: yo te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir, te guiaré con mi ojo. No hay razón, hermanos, que seamos derrotados. No importa qué herencia hayas tenido, no importa qué pasado hayas tenido, Él te puede dar la victoria. No hay nada imposible para Él. Solo cree que Él está dispuesto a ayudarte, no importa la condición que te encuentres. Sí. Esa cita la podría enviar a... Ay, sí, te la puedo enviar. ¿Qué significa? Youth Instructor, instructor para los jóvenes. Es un mensaje que se le estaba dando a los jóvenes y realmente un mensaje, qué bonito que todos los jóvenes tuvieran ese pensamiento de un inicio, ¿no? Pero es una instrucción que se le estaba dando a los jóvenes y es una instrucción que nosotros también debemos de tomar en el corazón. No digas realmente, no te enfoques en lo grande de la tentación, enfócate en lo infinito del que está al lado, presto para ayudarte. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Ahora, hay un punto importantísimo que quiero que analicemos. Ya mismo estamos terminando y clausurando el mensaje de hoy. Pero un punto importantísimo que muchos no toman en cuenta y vamos a verlo en dos diapositivas. Dice la sierva del Señor: en la fe por la cual vivo, página 121, la santificación bíblica no consiste en fuertes emociones. En este punto han errado muchos. Se han guiado por sus sentimientos. Cuando se sienten eufóricos o felices, pretenden estar santificados. Los sentimientos de felicidad o la carencia de gozo no es evidencia de que una persona está santificada o no. Y algunas personas, cuando se sienten un poco como que abatida, media triste, ya piensan que están lejos de Dios. Pero no. Cuando tú piensas que sí, es parecido cuando estuvimos hablando que la tentación no es pecado. Si tú crees que ser tentado es pecado, pues ya ahí decimos, ya pequé. Pues sigue adelante. Igualmente, si tú pues, no sientes como que ay, muy feliz, muy emocional, ¿viene qué? Te rindes. Y cuando no debes de rendirte. Eso no significa que estás lejos de Dios. Eso no significa que no seas apartado para una causa especial. No tiene nada que ver con eso, con tu experiencia espiritual. No confundas tu espiritualidad con tus sentimientos. Y lo dice también en mensaje selecto, en mensaje para los jóvenes, página 77, párrafo 3. Algunas veces sobrevendrán al ser humano la oscuridad y el desaliento,
y amenazarán abrumarnos. Pero no deberíamos desechar nuestra confianza. Debemos mantener la vista fija ¿en quién? En Jesús. Haya o no sentimientos. Deberíamos tratar de cumplir fielmente cada deber conocido y descansar luego tranquilamente en las promesas de Dios. Haya o no sentimientos. Eso no debe afectar tu espiritualidad. Eso no debe afectar tu fe. Puede ser que te sientas abrumado. Puede ser que te sientas rodeado de oscuridad. Pero eso no es razón para perder la fe. Eso no es razón, sino más bien razón de buscar su palabra, de cantar cantos. Aunque sea que haya sentimientos o no, ten fe en que Dios es poderoso y que te ha enviado a su Hijo Jesucristo para que tú puedas ser librado de toda maldad. Dice Jesucristo en su promesa, como vimos anteriormente, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Igualmente Él te pregunta a ti, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Igualmente, la promesa de Él para ti, toma tu lecho entonces, hermano, y anda. Él tiene amplio, si es una dificultad con el pecado, Él te da la solución. Abogado tenemos ante el Padre, ¿quién? A Jesucristo el justo. Entonces tus pecados también te son perdonados. Y ahora toma tu lecho, amén, y anda. Terminamos con este versículo, Juan 8, 34 a 36, que nos dice, Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo que desea darte la victoria, Él anhela escuchar tu clamido de ayuda. Y Él está presto para ayudarte ante toda situación. Pidamos ante Él, hermanos, pongamos nuestro corazón para que Él realmente nos pueda dar la victoria. Espero que esas palabras de nuestro Salvador, de esperanza, puedan llenarte a ti también de esperanza. Dios te bendiga. Vamos a culminar con una palabra de oración y ahí podemos hacer comentarios adicionales. Los que puedan postrarse de rodillas, les agradezco, y si no, vamos a inclinar los rostros. Amante y poderoso Dios que creaste los cielos y la tierra, te agradecemos por estas palabras de esperanza que encontramos, que hay un poder que está disponible para nosotros, y ese poder se encuentra en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, con nuestra incredulidad. Ayúdanos a ver esa luz que está al lado nuestra, y que no importa la oscuridad que haya podido llenar nuestras vidas, poder reconocer que está a nuestro lado. Ayúdanos a vivir como viéndote a ti, el invisible. Y ayúdanos, Padre, a clamar ante ti, a buscarle tu palabra, a creer en tus promesas y reconocer esa salvación que tú nos ofreces a través de Jesús, el cual tú diste y llamaste así, porque tú nos salvarás de nuestros pecados. Amén. Pedimos estas cosas no teniendo un mérito alguno, sino por la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, y por Él te alabamos. En su santo nombre oramos, Padre, y pido por todas las personas que estuvieron escuchando este mensaje. Padre, ayúdanos a aceptar esa sanidad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.